todos, Dios me los guarde y me los bendiga. Seguimos aquí entre los salmos, en la palabra de Dios. Qué tremendo caldo de pollo son los salmos. Y qué bendición más grande la que nosotros tenemos al tener hoy día la palabra del Señor en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca. Es una gran bendición. Se las recomiendo a todos que puedan leer los salmos. Y hoy vamos a estar en un salmo muy relacionado con la vida cotidiana. El Salmo 31 es un salmo que es una lucha constante en la vida de un ser humano. Y es tan constante este salmo, ¿verdad?, en la vida de un ser humano, que vamos a ver más adelante cómo en varias ocasiones en diferentes partes de la Biblia es pronunciadas porciones de este salmo. Le invito a que lo lea. Ahora vamos a parafrasear un poco para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Este salmo dice que David lo escribe en un tiempo de angustia muy grande. No sabemos exactamente cuál fue el tiempo ni contra quién estaba angustiado, quién era el que estaba provocando tal angustia en David. Lo que sí sabemos es que David empieza el salmo muy lindo, desde el 1 al 9, desde el 1 al 8, y ya en el 9 hace un gran giro. Primero él empieza así el salmo: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Esa palabra confundido, ¿por qué? Porque él estaba en una lucha espiritual muy grande, una lucha espiritual interna, ¿verdad? Muy grande, porque él sabía lo que era Dios en su vida, sabía que Dios no le había entregado nunca a sus enemigos, pero también sabía él que los enemigos en ese momento le estaban atormentando. Entonces él continúa diciendo: líbrame en tu justicia, inclina tu oído a mí, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme, ¿verdad? Y también le decía al Señor: sácame de la red que han escondido para mí, porque David sabía que había gente que quería mal para él. Había gente que quería el daño para él. Y nosotros decimos: bueno, ¿a qué me suena eso? Me suena muy conocido, porque hay personas que desean el daño para uno. Qué feo eso, ¿verdad? Pero es cierto, hay personas que desean el daño para uno. Y aquí David lo está viviendo en carne propia. Y este es un salmo tan importante que, como les dije antes, se menciona varias veces en diferentes porciones de la Biblia. Y vamos a apurarnos para ver si nos da tiempo, ¿verdad? Entonces en el versículo 6 dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. O sea, él aborrecía a aquella gente que, además de que le estaba tratando de hacer el mal, no eran personas que tenían a Dios en su corazón como lo tenía él. Tenían su fe en cosas ilusorias, cosas imaginarias, ¿verdad? No en el verdadero Dios, como él dice: mas yo en Jehová he esperado, me gozaré y alegraré en su misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en angustia. No me entregaste en mano de los enemigos, pusiste mis pies en lugar espacioso. Todo eso le decía David al Señor. Y en el 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Es ese gran giro que él hace. Primero alaba al Señor, glorifica al Señor, y después empieza a contarle todos sus males, todos sus problemas, todos sus ayes, como usted quiera decirlo, al Señor, ¿verdad? Al punto, ¿verdad?, que en el versículo 13, en la segunda parte del versículo 13, dice así: el miedo me asalta por todas partes. Uy, qué tremendo es esto. Cuando nosotros sabemos que hay personas que desean el mal para uno y uno se siente débil, ¿verdad? Y uno empieza a pensar: bueno, el Señor es mi abogado, el Señor habla por el que calla. Y uno empieza a agarrarse a la palabra de Dios, pero siente miedo, porque el miedo es parte de ser de nosotros. Y en esta ocasión dice David que el miedo lo estaba asaltando por todas partes lo estaba asaltando, ¿verdad? Y en el 14 dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Porque sabía David que lo que el Señor había comenzado en él lo iba a terminar. Él decía: en tus manos están mis tiempos, ¿verdad? Y ahí sigue, ¿verdad? En el 18 dice: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Imagínense qué cosa más fea es cuando alguien habla cosas malas de uno. Y tal vez sean mentiras, ¿verdad? Porque si es verdad, ni modo, se le aplicaron a uno. Pero en el caso de David, estaban hablando cosas malas de él y no eran ciertas. Imagínense qué agobiante situación la de David, ¿verdad? Y
Y él sigue, ¿verdad? Diciéndole al Señor, decía yo en mi premura, y esa palabra premura me hizo ir a buscarla, porque eso es en sus prisas, en la urgencia de él para querer arreglar las cosas, ¿verdad? Esa angustia tan grande que no lo dejaba pensar a él correctamente, ¿verdad? Dice, en mi premura, decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Él nunca dejó de orar al Señor, y eso es muy importante, que usted, no importa cuál sea la situación, no deje de orar al Señor. Por eso la palabra de Dios dice que debemos de orar al Señor en todo tiempo. Y David, en medio de su desesperación, en medio de sus angustias, de sus congojas, él decía, el Señor se ha olvidado de mí, y él pensaba eso como todo ser humano, pero después se acordaba otra vez. Por eso era una lucha espiritual muy grande en él, ¿verdad? Y nos enseña a nosotros, a pesar de que está en esa trayectoria de angustia en su vida, nos enseña a nosotros aún hoy día, ¿verdad? Y dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos, y a los fieles guarda Jehová, dice él en el versículo 23. Y en el 24 concluye diciendo, esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Vea qué cosa más linda, ¿verdad? Y como les decía, este salmo es tan lindo, tan especial, y me encantó lo que me encontré en un pequeño estudio que dice que el Salmo 31, ¿verdad?, es igual, que empieza igual en los 3 primeros versículos que en el Salmo 71, ¿verdad? Y este salmo dice que lo escribió un anciano, y ese anciano podría ser David, ¿verdad? Porque nadie dice quién es ese anciano, ¿verdad? En el libro de Jonás aparece también el Salmo 31, ¿verdad? No, Jonás nombra un versículo de ese salmo en Jonás 2:8, y el Salmo 31:6 dice lo mismo, ¿verdad? Y habla de aquellos que creen en fantasías, que creen en un montón de cosas que no es verdaderamente de Dios, ¿verdad? Y Jonás dijo esto estando en el vientre de aquel enorme pez. Qué maravilloso, ¿verdad? El libro de Jeremías dice que 6 veces nombra versículos similares, muy similares al Salmo 31. Algunos son incluso las mismas palabras, y en uno de ellos pues está en Lamentaciones 2:22, ¿verdad? Pablo también habla un pasaje en 1 Corintios 16:13, semejante al Salmo 31:24, y ustedes lo pueden buscar en su casa, ¿verdad? Y habla de que es en la traducción más antigua que hay del Nuevo Testamento. ¡Qué maravilloso! En el libro de Lucas 23:46, Jesús, ¿verdad?, al igual que también en el libro de Hechos 7:59, tanto Jesús que estaba a punto de ser crucificado, dijo, Padre, no, ya estaba crucificado, más bien, perdón, le dijo, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y lo mismo aconteció con Esteban, el primer mártir de la Biblia, que decía las mismas palabras de Cristo y las mismas palabras que dijo David en este Salmo 31. Esto me da a mí una gran lección, hermanos, y ojalá y que usted también aprenda, y que el Espíritu Santo de Dios desate su mente, su pensamiento, su mismo espíritu, para que pueda entender la palabra de Dios, porque sigue enseñándonos hoy día. Todos nosotros tenemos luchas espirituales, nos tambaleamos, nos hacemos para allá y para acá, porque es de humanos hacerlo, nos atemorizamos como se atemorizó David, pero el Señor de todos estos males, de todos estos temores, nos guarda. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios también dice en 2 de Timoteo 2:13 que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él se ama a sí mismo y nosotros somos parte de Dios. Él nos guardará y nos cuidará en todo momento. De eso nunca tengas ni la menor duda. Que Dios te guarde y te bendiga. Hasta pronto.